Un día como hoy, pero en 1915, nació Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo. Nació aquí en la Ciudad de México, pero a muy temprana edad se lo llevaron a Ciudad Juárez, donde pasó los primeros años de su niñez y en donde entró a trabajar a la radiodifusora local XEJ. Y es precisamente ahí en donde lo empujan y su genio, su gracia, su simpatía, lo lleva a crear al personaje de Pachuco, que después se hizo tan popular. Es Germán Valdés Tintán, el que este día hubiera tenido que soplar muchas velitas del pastel. Sí, él, por cierto, lo de Pachuco no tiene nada que ver con la ciudad de Pachuca, sino que dicen, había por esa época una forma simpática de hablar con la terminación nuco-uca, y un papeluco, un zapatuco, y entonces los que tenían que ir al Paso o iban mucho por el Paso, entonces dice vamos al Pazuco, y de ahí se derivó Pachuco. Es una de las... Y lo de Tintán, él se llamaba, su personaje inicial se llamaba el Topillo Tapas, y era locutor cuando era en una sucursal de la XCW en el norte. Pero Paco Miller, el que fue esposo de Imelda Miller, cuando se lo trajo al Teatro Iris, le cambió el nombre y querían algo más melódico, y había un excéntrico musical peruano que tocaba las botellas llenas con agua, y él se llamaba Tintán por el sonido que hacía con las botellas. Cuando se fue de México, el botellófono. Eso, un botellófono. Y ese nombre es de Lelutier, ¿verdad? Es uno de los instrumentos creados por Lelutier. Pero entonces le pusieron ese nombre de Tintán, y fue todo un éxito. A él originalmente no le gustó nada el nombrecito, pero fue todo un éxito para su vida privada. Pues fue actor, cantante, comediante, actor de doblaje. Él hace el doblaje de películas importantes para Walt Disney, Los Aristogatos, El Libro de la Selva. En el Libro de la Selva hace Balú el oso. Y sus películas, sobre todo de una primera época, en donde él tiene toda la gracia, la simpatía, son películas geniales, y él hace películas que lo dejan en la historia del cine mexicano como uno de los mejores comediantes de la época. Decían que en varias ocasiones llegó tarde a lo que eran las filmaciones de sus películas, y que pues tenía ahí a todos parados y tronándose los dedos por la cantidad de dinero que iban a perder, porque tenía una facilidad para improvisar que no se apegaba totalmente a lo que era el guión de lo que tenían que ir grabando, sino que si a él se le ocurría algo, lo dejaba llevar, lo soltaba, y así es como creaba muchas escenas muy simpáticas, porque además era muy buen bailarín, y Diosito lo dotó con unos labios así bien grandotes para que le diera unos besotes a todas las mujeres más bellas de la época en que él le tocó participar en la pantalla grande. Él empieza a trabajar en cine en 1943, y durante 1945 y 47 trabaja con el director Humberto Gómez, pero cuando se consagra es cuando empieza a actuar bajo la dirección de Gilberto Martínez Solares, y entonces hace las películas más señaladas, más exitosas para él. Colaboró con él, con Tintán, Marcelo Chávez, su carnal, Vitola, Tuntún, los hermanos Ramón y Manuel, que son sus hermanos de sangre, y estuvo en películas memorables. Desgraciadamente en los años 60 comienza a sacrificar la calidad por la cantidad de películas, y ahí baja mucho ya la forma que él tenía de actuar, y
se convierten en películas que no trascienden. Pero quizás pienso, Adelita, que más bien bajo la calidad de los argumentistas. Tintán siempre fue un excelente actor, pero ya no lo supieron aprovechar en su etapa madura. Algunas peliculillas por allí se llegan a salvar. Él tenía mucho que dar, pero ya no lo vieron a lo mejor como esa mina de oro que en su momento lo fue. Pues es que él mismo deja de tener los ingresos porque era muy gastalón y entonces acepta cualquier argumento. Y en una cosa parece ser que era un cómico muy superior a los demás, que era su calidad humana. Él, a diferencia de Cantinflas, por ejemplo, que los que trabajaron con Cantinflas no lo recordaban con mucho cariño, cuando menos Medel y muchos otros le hacían críticas porque era un individuo muy apegado al dinero. En cambio, Tintán no. Se cuenta que una vez tenía un Lincoln Continental, que uno de los que le lavaba el coche le gustaba tanto el automóvil, que le dijo: oiga, ¿me deja lavarlo? No, yo lo acabo de lavar. Se lo vuelvo a lavar, es que me gusta mucho. ¿De veras te gusta tanto? Sí. Dice: bueno, tómate los regalos. Que regalaban coches de ese tamaño. Era su altruismo de este cómico, y otros no lo tienen tanto. Sí, no cuidó esa parte de ahorrar, de tener una base, y eso lo lleva desgraciadamente a tomar cualquier argumento y filmar. Entonces no fue solo de los argumentistas o de los escritores, sino también la necesidad de tener ingresos. Pero fue actor, comediante y cantante, considerado durante finales de los años 40 y todos los años 50 como el mejor cómico para muchos, el mejor cómico del cine nacional. Desgraciadamente él tuvo hepatitis, no se cuidó como debe ser y se le complicó posteriormente con una cirrosis hepática y junto con cáncer de páncreas. Terminó su vida el 29 de junio de 1973. No dejó fortuna, solo un testamento en el cual cobijaba a su esposa Rosalía y a sus hijos Rosalía y Carlos, que en ese entonces eran menores de edad. Y con esto rendimos un homenaje a Tintán, uno de los mejores cómicos que ha tenido México. Y me estaba recordando el productor Leonardo, que en alguna época se comunicó la hija de Marcelo, y platicando con Héctor, hablaba de que Marcelo le imponía, trataba de llevar de manera disciplinada a Tintán, que era bastante indisciplinado, pero por eso hicieron una buena mancuerna, porque Marcelo era un hombre disciplinado, dispuesto a respetar las normas del director de la película, y Tintán era, tal y como lo veíamos, desordenado, dispuesto a disfrutar lo que la vida le estaba ofreciendo en ese momento. No, y tenía ocurrencias tales como que la de haber mandado construir un barco en el patio de su casa. Y dices, pues sí, ¿y ahora cómo lo vas a sacar? Porque era un barco de cemento. Pues sí, aparte que era de cemento, y luego no cabía por la puerta. Eso, y luego tuvo un restaurante donde recibía a todas sus amistades y no le cobraba a nadie porque pues eran sus cuates. Entonces tenía una lancha, ¿no, Leonardo? Tintavento. El Tintavento. Porque en esa época alguien tenía un yate. El Sotavento. El Sotavento. Claro. Y él se compró el Tintavento. El Tintavento. Que por cierto, uno tuvo dos. Porque uno se le estrelló contra un arrecife y el otro se le quemó algo, pero tenía muy mala suerte con esto de la navegación. Y además tuvo una pequeña pugna que fue muy curiosa y que al final demostró que él tenía razón, contra el nacionalismo exacerbado. Salvador Novo lo criticó mucho precisamente porque eran épocas de que había una cierta anglofobia, estábamos muy en contra de los Estados Unidos, y entonces una persona que imitara o que se pareciera
o que fuera una versión gringa de los mexicanos molestaba un poco a los muy nacionalistas. Y finalmente se vio que era una nueva identidad de esos México norteamericanos que, pues bueno, nos han dado hasta las remesas. O sea, al final demostró Tintán que tenía la razón en defender este tipo de nuevo mexicano mezclado con la cultura norteamericana.